Hola, ¿cómo les va? Les voy a hablar un poco de dolor torácico. Vamos a imaginarnos que estamos a cargo de la guardia del hospital y llega un paciente con esta expresión, con cara de dolor, refiriendo o diciendo que le duele el pecho. ¿Qué querían preguntarle a este paciente? ¿Qué quisieran sacarse de encima? ¿Qué es lo que solemos preguntar? Cualquier paciente que viene con dolor, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo hace estar con el dolor? ¿Dónde le duele? La intensidad del dolor, acá generalmente solemos preguntar del 1 al 10 qué puntuación le da o si lo relaciona con algún antecedente, supóngase un dolor de muela, si es más leve o es peor. La característica del dolor, si es un dolor punzante, es un dolor opresivo, como que siente que tiene un elefante en el pecho. De irradiación, si se irradia algunas partes del cuerpo, por ejemplo, si irradia el estómago, si irradia el cuello, los brazos. eh, Qué lo desencadenó, si estaba haciendo alguna actividad cuando empezó el dolor o empezó de forma espontánea, y qué lo exacerba, si se exacerba con la respiración, si se exacerba con los movimientos. ¿Por qué preguntamos todo esto? ¿Qué queremos descartar? Lo primero que se nos viene a la cabeza con un paciente con un dolor torácico es que tengo un infarto. ¿Por qué les pregunto todo esto? Quiero que recuerden que cuando tengamos un paciente con dolor torácico, el primer planteo que tenemos que hacer es el siguiente. ¿Tengo ante mí algo grave que pone en riesgo la vida del paciente o es algo más de tipo ambulatorio, que lo puedo tratar en la casa? ¿Me preocupo o no me preocupo? Entonces, el primer planteo que tenemos que hacernos ante un paciente que viene con dolor torácico es si es grave o no es grave. ¿Tiene signos neurovegetativos? ¿El dolor hace más de una hora que está presente? ¿Tiene signos de shock hipovolémico? ¿Tiene antecedentes de trombos, etcétera? Ese tipo de cosas son lo que tenemos que descartar. Obviamente que las preguntas anteriores son correctas y deben hacerse ante este tipo de planteo. Bien, vamos ahora cómo vamos a plantear el diagnóstico diferencial de dolor torácico. De la siguiente manera, lo vamos a dividir en cardiovascular y no cardiovascular. No sé si les habrá pasado o lo habrán visto que muchas veces vivimos diciendo cardíaco y no cardíaco. A simple vista suena más o menos igual, pero trate de acostumbrarse al término correcto, cardiovascular, porque de no decir cardiovascular, el aneurisma disecante de aorta queda fuera. Entonces recuerde, causa de dolor torácico, cardiovascular y no cardiovascular. Dentro de cardiovascular está dividido en isquémico y no isquémico, con algunos ejemplos. Por ejemplo, en isquémico, la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio. Cuando hablo de cardiovascular no isquémico, ahí aparece la disección aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, la pericarditis, que es un diagnóstico diferencial importante, y aparece también el prolapso de la válvula mitral. El prolapso, tengan en cuenta, porque hay un porcentaje bastante grande de la población argentina que tiene prolapso y no lo sabe. Eh, que no es nada grave, para nada, pero da dolor torácico y muchas veces la gente no lo sabe. El prolapso hace esto. De repente estoy bien y de pronto siento una puntada bien localizada que duele mucho. Y después se pasa. A lo mejor pasan semanas o meses que no pasa nada y después vuelve. Cuando le haces un ecocardio, te encontrás con el prolapso. No pasa nada, pero viene bien saber que el dolor es producido por el prolapso, o sea que no está teniendo un infarto o una angina. Al no cardiovascular lo tenemos respiratorio, digestivo, neuromusculoesquelético, mediastino, el psicógeno y con sus respectivos ejemplos: neumonía, respiratorio, neumotoras, pleuritis, cáncer de pulmón, el TEP, que es el trombonismo pulmonar. Dentro digestivo, que pueden producir dolor torácico, la esofagitis por reflujo, esófago espasmódico, úlceras, cólico biliar, pancreatitis. Neuromúsculo esquelético, la artritis, condritis, miositis,
fracturas obviamente. El herpes zóster, un herpes zóster en las primeras horas, porque cuando llega un paciente con un herpes zóster perfectamente instalado, le va a producir dolor hasta el roce de la camisa, que cuando la levantas te encontrás con un ramillete de vesícula de distribución metamérica, que no me hace falta ser médico para decir que es un herpes zóster. Entonces, en las primeras horas de aparición del herpes, solamente hay dolor. Y dentro de mediastino no son más frecuentes, sepan algunos, sepan que los tumores más frecuentes son los linfomas. El psicógeno es un paciente que presenta dolor torácico pero que no responde a una causa orgánica. Entonces, hasta acá tuvimos cardiovascular, no cardiovascular, dentro de cardiovascular isquémico y no isquémico, y dentro de no cardiovascular nos quedó respiratorio, digestivo, neuromusculoesquelético, mediastino y el psicógeno. De todas las causas de dolor torácico, la más frecuente de todas es la psicógena, se lleva el 60% de todas las causas. La segunda frecuencia es la neuromusculoesquelética con un 30% y el 10% restante se la reparte las demás. La tercera causa depende del grupo etario. Pero, ¿cómo se hace el diagnóstico de dolor torácico de causa psicógena? Obviamente por descarte. A nadie le puedo decir, vaya, lo suyo es psicógeno, porque no sonaría lógico. Primero tengo que haber descartado las anteriores, o por lo menos la más importante para llegar a decir que puede llegar a tener un dolor torácico de causa psicógena. Entonces, cuando hablemos de dolor torácico, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo diferenciarían ustedes? Nada más que con la historia clínica y el examen físico, a la angina y el infarto por un lado y a todos los otros por otro lado. Es como decir isquémico por un lado y no isquémico por el otro. Cuando hablamos de dolor torácico isquémico, lo puede desencadenar el ejercicio, el frío, el estrés. Es más de tipo retroesternal y con irradiación centrífugo. Tiene factores de riesgo cardiovascular. El paciente es gordo, sedentario, diabético, fuma, dislipidemia. El dolor tiende a ser opresivo, constrictivo, con la sensación de pesadez y puede calmar con nitroglicerina o reposo. Y digo puede porque depende de que sea una angina o un infarto. Cuando el dolor es no isquémico, esto es más heterogéneo porque digo, ¿qué lo desencadena? Y depende de la causa, por ejemplo, si es neuromusculoesquelético lo puede desencadenar por ejercicio, si es una pleuritis o un neumotórax puede ser la posición en decúbito, los movimientos o la palpación. ¿Cómo es el dolor? Puede ser lateral, centrípeto. ¿Qué antecedentes tiene? Depende, puede ser digestivo, osteoarticular, respiratorio, tiende a ser punzante, fugaz. ¿Y con qué calma? También depende la causa. Si me decís en neuromúsculo esquelético, iba a calmar con AINES. Y si era una úlcera gástrica, iba a peorar con AINES. ¿De acuerdo? Entonces dependerá de cuál sea la causa. Ahora fíjense esto. ¿Cuál dijimos que era la causa más frecuente de dolor torácico? La psicógena con el 60%. No podemos arribar a este diagnóstico sin haber descartado la más importante, por lo menos. Entonces, ponemos la mano, los 5 dedos, son los 5 diagnósticos diferenciales que al menos sacate de encima por frecuencia, para luego arribar el diagnóstico de psicógeno. Y acá tenemos la angina de pecho, el infarto de miocardio, la pericarditis aguda, el aneurisma disecante de aorta y el TEP, o tromboembolismo pulmonar. El dolor de la angina generalmente dura de 2 a 5 minutos, se puede desencadenar con el esfuerzo, pero sucede de forma espontánea. Ahora, el dolor del infarto generalmente dura mayor cantidad de tiempo, pero si hay algo en la práctica que les va a ayudar a diferenciar una angina de un infarto, como les dije al principio si era grave o no grave, es que el infarto prácticamente siempre se acompaña de signos neurovegetativos. No solamente tiene el dolor, sino que el paciente con infarto, aparte del dolor, que van a ver que está pálido, está frío,
está transpirado, con ganas de vomitar, o sea, neurovegetativo, que no está en la angina. Entonces, recuerden eso, que la presencia de neurovegetativo es clásica del infarto. Puede ser un aneurisma disecante de aorta o una disección aórtica. Esta entidad es casi exclusiva del hipertenso, en crisis hipertensiva obviamente. La pregunta acá sería, ¿puede tener una disección aórtica alguien que no es hipertenso? Es raro, pero puede pasar. Hay un síndrome que se llama síndrome de Marfan que lo puede llegar a producir. La pericarditis, lo famoso de la pericarditis es el frote pericárdico. La pericarditis aguda habitualmente no es grave, se cura sola, porque son virales la mayoría de las veces. Pero un gran diagnóstico diferencial con el infarto, confunde mucho con el infarto, por eso es importante descartarla. Por último, el tromboembolismo pulmonar. Todos saben que para tener un tromboembolismo tenés que tener un factor de riesgo. Un tromboembolismo pulmonar es la impactación de un émbolo en un territorio de la arteria pulmonar proveniente generalmente de la trombosis venosa profunda. O tuvo una cirugía prostática o de miembro inferior, o estuvo inmovilizado, algo tenía. Vamos a ver el algoritmo diagnóstico de dolor torácico. Así que ponemos algoritmo diagnóstico y vamos a supongamos que viene a la consulta, viene un paciente con este relato. Viene un paciente que nos dice que tuvo un dolor torácico de 15 minutos de duración, por ejemplo anoche, hace 12 horas, que se desencadenó por una situación de estrés. Fue el primer episodio y se dio en forma espontánea. El paciente viene a la consulta ahora y le preguntamos, ¿y por qué no vino anoche? Y no vine porque se me pasó el dolor. Bueno, ¿y por qué viene ahora? Vengo ahora porque como era dolor torácico me insistieron que consulte por las dudas. Es algo re frecuente. Entonces le vamos a explicar al paciente, bueno, tenemos que hacer un electrocardiograma y pedir enzimas cardíacas. Si lo que usted tuvo anoche fue un infarto, el electrocardiograma va a dar alterado. Porque en el infarto el electro se altera cuando comienza el infarto y dura muchos días alterado. Y las enzimas cardíacas lo mismo, las enzimas cardíacas se alteran y duran varios días alteradas. ¿Cómo vamos a diagnosticar el infarto? Vamos a decir que el infarto tiene una tríada. Entonces tenemos infarto, y esta tríada vendría a ser las enzimas, la clínica y el electrocardiograma. Entonces, tenés que tener 2 de 3 para hacer diagnóstico. O sea, con la clínica y el electrocardiograma es diagnóstico. La clínica y las enzimas es diagnóstico. Y habrán escuchado que los diabéticos tienen infartos silentes. En un diabético podría tener un infarto que no tenga clínica, pero tenés las enzimas y tenés el electrocardiograma. Ahora miren lo que pasó con este paciente. Le hacemos un electrocardiograma y le da normal. Le pedimos las enzimas cardíacas que corresponden, depende cuántas horas hayan pasado, y dan normales. ¿Qué le decimos a este paciente? Le decimos, quédese tranquilo que lo que le pasó anoche, un infarto, no fue. Porque si hubiese sido un infarto, el electrocardiograma, las enzimas o uno de los dos tendría que haber dado alterado. Y los dos dieron bien. Lo que sí, yo no puedo asegurar que haya sido una instancia previa al infarto, que es la angina de pecho. En términos populares, como le dicen, el preinfarto. El Luis tuvo un preinfarto. Para que entienda lo que le estamos diciendo. Yo no puedo asegurar que haya sido una angina de pecho. La única forma que tenemos de confirmar o descartar si fue una angina es hacer una prueba en la cual simulemos la misma situación de esfuerzo, estrés o emoción que usted anoche le desencadenó el dolor. ¿Qué estoy tratando de decirle al paciente? De hacer una ergometría. ¿Se entiende que estoy llegando a la ergometría luego de haberme asegurado de que no era un infarto? Nunca se les ocurra hacer una ergo a un paciente cuando todavía tienen duda si era un infarto o no, porque le va a caer planchado al paciente, en caso de que tenga un infarto. Bueno.
Descartamos el infarto, indicamos la ergo, el paciente se sube a la bicicleta, empieza a pedalear y le empezamos a agregar los MET. Los MET, MET, son las medidas ergométricas de trabajo. Vendrían a ser como las cargas. Entonces, empieza a pedalear el paciente, no aparece dolor, no se altera el electrocardiograma. Decimos que la ergometría dio negativa o dio normal. ¿Qué le decimos al paciente? Un infarto ya le habíamos dicho que no era, pero la ergo dio normal. O sea que una angina tampoco era. Lo que sí vendría bien que baje de peso, que deje de fumar, que corrija los lípidos, corregir factores de riesgo. Sería lo que le indicamos a este paciente. Por supuesto que corregir los factores de riesgo no es el tratamiento. Disminuimos las probabilidades. Bueno, segunda posibilidad. Sube la bicicleta, empieza a pelear 1 met, 2 met, 3 met, 4 met, 5 met. Ya con 5 met le estás dando una paliza. Cuando pasa los 5 met ya puede haber una leve molestia, pero que no sabemos si es un agotamiento del paciente o realmente hay dolor. El paciente necesita parar. Entonces me da aparentemente positivo, pero puede ser un falso positivo, porque fue un exceso de carga. Más de 5 meses de exceso de carga. Ese resultado no me gusta, porque esa ergometría es la que te informa como un resultado no concluyente. Entonces, le decimos al paciente, lamentablemente la ergometría no fue concluyente, necesitamos hacer otro estudio que es más específico, que es la cámara gamma. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque el paciente no le gusta, que a nadie le gusta, saber que un estudio no sirvió, porque el paciente pierde tiempo y bueno, el paciente se hincha un poco las pelotas. La cámara gamma se puede hacer con talio o tecnesio. Es un estudio con radioisótopos. Cuando se hace con talio, el talio pinta donde entra. Donde hay una zona obstruida no entra. Si el talio pintó todo, la cámara gamma dio negativa. ¿Y qué le decimos al paciente? Quédese tranquilo, que la ergo fue un falso positivo, no pasa nada, está todo bien. La cámara gamma, que es más específica, dio normal. Entonces, ¿qué le decimos a este paciente? Corregir factores de riesgo. Ahora, si la cámara gamma muestra zonas donde el talio no entra, o sea, muestra parches isquémicos, en ese caso digo que la cámara gamma dio positiva. ¿Y cuál es la explicación? Lo que habíamos sospechado con la ergo lo confirmó la cámara gamma. Hay una alteración, necesitamos hacer el cateterismo coronario o coronariografía, ya que nos va a dar el diagnóstico de certeza y nos va a servir para el tratamiento. Entonces, si la cámara gamma mostró zonas isquémicas positivas, indicamos al paciente la coronariografía. Antes de explicarles el último resultado, explicamos de nuevo. Llegamos a la instancia de la ergometría. Primera posibilidad fue que la ergo de normal. El paciente pedaleó y no se alteró, no apareció dolor, dio todo normal. La ergo dio negativa, indiqué corregir factores de riesgo. Por otro lado, la segunda posibilidad, la ergo dio dudosa, porque dio con mucha carga y nos obligó a recurrir a un estudio más específico, que fue la cámara gamma. Si la cámara gamma daba normal, decíamos que está todo bien y corregíamos los factores de riesgo. Pero si la cámara gamma daba mal, entendíamos que confirmábamos lo que habíamos sospechado con la ergo, y en ese caso pasé a la última instancia, que era la coronariografía. Y ahora voy a la tercera posibilidad. Sube a la bicicleta, empieza a pedalear 2 o 3 pedaleadas y aparece el dolor. Se altera el segmento ST en el electrocardiograma. Eso significa que dio positiva, pero con muy poca carga. Eso se interpreta como muy mal. Ese paciente debe ir directamente a cateterismo coronarios. Entonces, me dio con 5 met, a las 2 o 3 pedaleadas, va a ir directamente a cateterismo coronario. Pregunta, ¿tendría sentido hacerle una cámara gamma a este paciente? Y no, si ya sabemos que no va a dar la cámara gamma. Entonces no le hagan gastar tiempo y dinero al paciente. Acuérdense que a la gente grande la ergometría se la tienen que hacer en bicicleta. ¿Por qué? Porque resulta más familiar. O sea, ustedes subieron alguna vez a una cinta en el gimnasio, me imagino, o más o menos la pilotean. Pero la gente grande no, la gente grande se cae.
Entonces nunca le hagan subir a una cinta a un adulto mayor, porque probablemente se caiga y podemos agravar la situación. Entonces, en estos pacientes la bicicleta es la mejor opción. Bueno, nada más para decir por ahora. Muchas gracias.